Hola, ¿cómo están? Estamos aquí ahora haciendo el cálculo del tiempo de ejecución de un algoritmo de ordenamiento llamado Selection Sort en su versión recursiva. Bueno, antes de poder seguir con el procedimiento, lo primero que vamos a hacer es recordar cómo funciona este algoritmo de ordenamiento. En primer lugar, va a recibir un vector con n datos. Aquí hay un ejemplo de uno de ellos que suponemos va a estar desordenado. Lo primero que va a hacer es llamar a una función que le devuelva la posición del mayor de los elementos, ¿no? Entonces, en este ejemplo nos devolverá la posición de este dato. A continuación, lo que va a hacer es intercambiar ese dato con el que está en la última posición, con el último, ¿no? Entonces, al intercambiar estos de lugar, el mayor de todos habrá quedado al final del vector. A continuación va a llamar a este proceso que se supone que ordena, hipótesis, ¿no? Aplicando la hipótesis va a llamar a este que va a ordenar todos los elementos del vector excepto el último. Si lo logra, entonces va a quedar el vector, como ustedes ven, completamente ordenado. Bueno, y así es como funciona el algoritmo de Selection Sort. Ahora, si este algoritmo, como verán, no solamente llama a sí mismo en forma recurrente, sino que también recurre a otra función que le devuelve el mayor. Entonces, este otro algoritmo, por supuesto, también va a tomar su propio tiempo. Si quieren saber cómo llegamos a ese tiempo, aquí en las tarjetas les dejo el enlace para que puedan ver el video de cómo calcular el tiempo de ejecución de ese algoritmo. Ese algoritmo, que está escrito en su versión iterativa, va a tardar un abanico de tiempo, por lo que nosotros calculamos para este tipo de casos, recuerden, el mejor y el peor caso. En las tarjetas también les voy a dejar, aparte del cálculo de tiempo de ese algoritmo, el cálculo de tiempo de los algoritmos con casos de estudio, que es cuando analizamos que un algoritmo tiene varios tiempos y las razones por las que toma varios tiempos. Para este caso va a tardar 3n más 1 en el mejor caso y 4n en el peor caso. Ahora lo que nos toca es hacer el cálculo del tiempo de ejecución siguiendo el procedimiento, ¿no? Paso 1, vamos a establecer las ecuaciones de recurrencia, que serían estas, y de dónde es que salen. Como pueden ver, el caso base es cuando n vale 0 o 1. Si vale 0 o 1 no va a entrar aquí y solamente va a ejecutar una sola instrucción, que sería esta. Nada más de lo que tenemos acá. Y luego, en el caso general, como ustedes pueden ver aquí, aparentemente no hay nada extraño. Por lo tanto, en el caso general diríamos va a ejecutar 1, 2, 3, 4, 5 instrucciones, ¿no? Son las 5 instrucciones que se van a ejecutar, más el tiempo que le tome a esta función hacer su trabajo, en el mejor de los casos, que sería 3n más 1, más el tiempo que le tome a este proceso. Pero este proceso no va a trabajar con los mismos n datos como lo está haciendo la función posición mayor, sino que él va a hacerlo con uno menos, y ese es el tiempo recurrente. Ahora preguntarán, ¿por qué esta línea cuenta y esta no? Esta no cuenta porque solo hay que llamar a ese proceso y él va a tardar su tiempo, y eso ya está tomado en cuenta. Sin embargo, aquí, después de llamar a la función, después de que haya hecho su trabajo y tarde su tiempo respectivo, él va a regresar y no va a pasar a la siguiente instrucción, sino que tiene que completar todavía este paso, que es la asignación. Por eso es que este es lo que cuenta. Estamos contando la asignación, no el tiempo en sí. La asignación, que cuenta como 1, y esto que tiene su propio tiempo, ¿no? Que puede ser para el mejor o el peor caso. Por eso es que esta línea sí cuenta y esta otra no cuenta. Ahora, en el peor de los casos pasa lo mismo, porque igual se van a ejecutar 1, 2, 3, 4, 5 instrucciones base, más el tiempo que le tome él, solo que aquí ya deberíamos considerar en el peor caso este otro tiempo y no así el anterior, ¿no? Y las demás cuentan igual, por eso es 5 más el tiempo del peor caso de esta función, más lo que le tome a este algoritmo, el tiempo que le tome en hacer el trabajo con uno menos con respecto del parámetro. ¿Ok? Ya con eso hemos aclarado las ecuaciones de recurrencia que deben estar muy bien planteadas antes de seguir el siguiente paso. Bueno, siguiendo el procedimiento, ahora vamos a resolver las ecuaciones de recurrencia mediante iteraciones para, en este caso, el peor caso. Y para ustedes les queda resolverlo para el mejor de los casos.
Lo primero que vamos a hacer es copiar la ecuación tal como se ve por acá, ¿no? Igualito, y comenzamos. Esto recuerden que tiene que quedar en una forma de manera recurrente pura. Esta llamada a esta otra función no lo deja en esas condiciones, por lo que hay que resolver. Además de esto ya sabemos su tiempo. Reemplazando entonces el tiempo de la posición mayor es 4 veces el parámetro. Entonces esto va a quedar de esta forma, ¿no? 4n más 5 más el tiempo recurrente. En la primera iteración vamos a resolver esta iteración con su valor correspondiente. Reemplazando de acuerdo a la ecuación general, dice que tarda 5 más el tiempo de posición mayor para el mismo parámetro más el tiempo recurrente para 1 menos. Así es como dice la fórmula y así es como la tenemos que entender. Entonces, haciendo matemáticas, 5 más 5, 10 y 4 veces el parámetro, ¿no? Que en este caso estamos reemplazando por su peor caso. Haciendo matemáticas, 4 y 4 son 8, 10 y aquí tengo 4 por menos 1, factorizando el signo queda menos 4 por 1 y en este caso lo dejamos así. Es mejor dejarlo así para que en el próximo paso esto nos va a ayudar a hacerlo mucho más fácil el cálculo. Si ustedes lo suman de golpe todo, se va a complicar sus cálculos. Bueno, matemáticamente queda 8n más 10 menos 4 más 6, ¿no es cierto? En la segunda iteración reemplazamos este por su equivalente de acuerdo a esta ecuación, ¿no? Por esta ecuación que es 5 más el tiempo de posición mayor para la misma cantidad del parámetro más el tiempo recurrente para un dato menos. Haciendo matemáticas, 6, 5, 11 y el tiempo de posición mayor es igual a 4 veces el valor del parámetro, ¿no? Entonces lo reemplazamos por ello. Y luego haciendo matemática 8 y 4 hacen 12 y por otro lado tenemos 11 más 4 por menos 2 o lo que sería lo mismo menos 4 por 2 factorizando el signo menos, ¿sí? Con esto nos va a quedar 12n más 3, digamos, ¿no? Por este lado. Sustituyendo en la tercera iteración esto por su equivalente de acuerdo a fórmulas, el tiempo para esta cantidad es 5 más el tiempo de la posición mayor para el mismo parámetro más el tiempo que tarde el mismo algoritmo pero con un dato menos. Entonces haciendo matemáticas 3 más 5, 8 y por otro lado reemplazamos el tiempo de esta función a que era igual a 4 veces el valor del parámetro, ¿no es cierto? Entonces lo reemplazamos y queda así. Ahora 12 más 4 hace 16 por un lado, por otro lado tenemos 8 más 4 por menos 3 o menos 4 por 3 que sería 12, 8 menos 12 queda menos 4. Y así sucesivamente vamos a hacer hasta que lleguemos a la yésima iteración. Esa yésima iteración se debe a que, bueno, como ven la llamada recursiva empieza con menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Si vamos comenzando en n y vamos restando de 1 en 1, de seguro vamos a llegar al caso base donde n vale 1. No vamos a llegar a 0 porque para llegar a 0 hay que pasar por 1 y 1 ya es caso base. Entonces esta ecuación que en principio era una ecuación recurrente, por el método de iteraciones hemos resuelto la recurrencia y ahora nos queda la misma ecuación pero en términos no recurrentes. Sin embargo necesitamos conocer tres datos, ¿no? El valor de A en este punto, el valor de B en este punto que ya se ve que va a ser negativo y el valor que ya lo conocemos, el valor en este punto del proceso selection sort es 1. Entonces nos quedamos con esto que ya no es recursivo, ya no es recurrente y vamos a calcular. Pasamos al paso número 3. Antes de pasar al paso número 3, recordemos, así fue como nos quedó el paso número 2, que lo vamos a necesitar. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el número de iteraciones, es decir, en qué cantidad de iteraciones llegamos a este punto, es decir, a la llamada al caso base. Y para eso lo que vamos a hacer es construir una ecuación. ¿De dónde sale esa ecuación? De los valores de los parámetros, de las llamadas recursivas, que comienza con n-1, n-2, n-3, menos 4 y así sucesivamente, o sea, n-. Y este valor que es variable está relacionado con el valor de la iteración. En la 0 vale 1, en 1 vale 2, en 2 vale 3 y así sucesivamente. Se ve que este valor es 1 más que este valor, ¿no? Entonces el valor que va aquí es 1 más que el valor de i, en forma genérica, ¿no?
Y eso lo vamos a igualar ¿a cuánto? Eso lo necesitamos igualar a 1. En algún momento esto va a ser igual, o sea, estos parámetros, estos de acá, van a ser igual a 1 en la última iteración. Igualado eso, lo único que nos queda es despejar la variable y para eso este lo pasamos para este lado, este lo pasamos para el otro lado, de manera tal que i es igual a n menos 2. Siguiente paso, ya que hemos calculado el valor de i en este punto, entonces necesitamos ahora calcular el valor de a y el valor de b también en este mismo punto. Comenzamos entonces, ¿no? Para esto vamos a ver los valores de i, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta la iésima iteración. Y necesitamos saber el valor de la constante a, que es la que está afectada con n, cuáles son sus valores y de dónde obtiene esos valores. En la iteración 0 comienza con 4 que sale de aquí, con 4, ¿no?, afectando a n. Entonces vamos viendo, el valor de a en la iteración 0 es 4, para la iteración 1 le aumenta otros 4, para la iteración 2 le aumenta otros 4, la iteración 3 le aumenta otros 4, y eso se ve que va a ser así sucesivamente hasta que en la iésima iteración es 4. ¿Cómo sé que es 4? Porque en cada iteración ha ido aumentando 4. Por lo tanto, podemos deducir que en la iésima también va a aumentar 4. Ahora, hacemos matemática. Esta sumatoria de 4, 4 una vez, 4 dos veces, 4 tres, hasta este punto sería el 4 i veces, de aquí hasta acá, más este otro 4. Pero no nos interesa el valor de a en términos de i, nos interesa en términos de n, pero no hay problema. Sabemos cuál es el valor de i en términos de n, igual es el valor de i en este punto, así lo hemos deducido aquí. Entonces reemplazamos i por su equivalente, queda de esta forma. Haciendo matemáticas, 4 por n más 4 por menos 2 más 4. Finalmente a es igual a 4n menos 4. Ya tenemos el valor de esa constante. Ya tenemos esta parte, nos falta la otra. Que vamos a proceder de la misma manera. Tomamos los valores de las iteraciones, desde la iteración 0, 1, 2 hasta la iésima iteración, ¿no? Las iteraciones. Y acá lo que vamos a ver es el valor de b, que es la constante pura. La constante pura está formado por dos aportes que le hace cada iteración. Por un lado, la recursión le suma siempre 5, como ve aquí, 5 más 5 más 5 en cada iteración. Y la llamada a este otro proceso es el que le aporta la parte negativa, ¿no? Porque es 4 veces el parámetro. En primera instancia no hay aporte negativo, pero ya en la siguiente sí. Entonces, ¿cómo va a ir esto? El valor de b es 5 en la primera más 0 o menos 0 porque no le resta nada. Ya en la iteración 1 tenemos este 5 de aporte con el 4, con el menos 4 por 1, ¿no?, que sale de este lado, más 5 en la segunda iteración menos 4 por 2, y en la tercera iteración tenemos el 5 menos el 4 por 3 que sale de aquí, y así sucesivamente. Nosotros concluimos que en la iésima iteración pues habrá un 5 positivo menos 4 multiplicado por i. ¿De dónde salió esa i? Fíjense que aquí es 4 por 1, aquí es 4 por 2, aquí es 4 por 3 y entonces concluimos por deducción de que aquí le tocará 4 multiplicado por el valor de la iteración. De esa forma tenemos el valor de b en la iésima iteración. Para la iésima iteración es la sumatoria de todos estos valores. Ahora vamos a simplificar esta sumatoria y en primer lugar vamos a aplicar la propiedad asociativa, donde vamos a separar todas las partes que suman, ¿no? Los más 5 por un lado y por el otro lado tenemos el menos 4 por 1, menos 4 por 2, y para ello lo que vamos a hacer es factorizar el menos 4. Entonces factorizando menos 4 nos va a quedar 1 más 2 más 3 y así sucesivamente hasta i. Ahora, en primer lugar sumamos los 5. Aquí hay, como ven, 1, 2, 3, 5 veces el i. Y aquí hay una más, ¿no? 5i más 5. 5 veces está, el 5, perdón, está sumado i veces desde aquí hasta aquí. Y hay un 5 más, por un lado. Por el otro lado, hemos factorizado el menos 4. Y sabemos que la sumatoria de 1 hasta un valor es igual a ese valor multiplicado por el sucesor de ese valor dividido entre 2. Quedando entonces 5i más 5, y aquí simplificamos este 4 con este 2 y va a quedar 2 por acá, ¿no? 2 por i más 1. Ya no dividido entre 2 porque ya está simplificado. Finalmente
tenemos 5i más 5 menos 2i por i al cuadrado menos 2 por 1, 2i. Reorganizando, menos 2i al cuadrado más 5 menos 2 más 3i más 5. Entonces ya tenemos el valor de b, pero está en términos de i. Entonces lo que queremos es en términos de n, porque así lo necesitamos. Entonces lo único que hay que hacer es reemplazar el valor de i. Entonces reemplazamos el valor de i, que ya tenemos aquí su valor. Quedaría menos 2 multiplicado por i, que es n menos 2, recuerden, al cuadrado, más 3 por el valor de i, más 5. Tomando en cuenta el binomio al cuadrado y lo desglosamos, queda n cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Y aquí distribuimos 3 por n menos 3 por 2. Quedando de esta forma. Si distribuimos este 2 también va a quedar menos 2n al cuadrado, menos por menos más 4n, 2 por 4, 8 en negativo, más 3n, menos 6 más 5 que quedaría menos 1. Simplificando una vez más nos va a quedar menos 2n al cuadrado más 4n más 3n nos daría 7n, menos 8 menos 1 menos 9. Ya tenemos el valor de b en términos de n. Concluimos con eso el paso número 4, porque ya tenemos calculado la constante a, la constante b, y está en términos de n. Vámonos al paso número 5. Primero, recordar que el valor de a era este y el valor de b. En el paso 5 lo que tenemos es, volviendo otra vez al paso 2, en el paso 2 ya teníamos la ecuación en forma no recurrente donde habían estas constantes, y ahora lo que hay que hacer es simplemente reemplazar el valor de a por todo esto de acá. Ese es el valor de a multiplicado por n. Todo eso está multiplicado por n. Tengan cuidado de aplicar los paréntesis como corresponde, si no, esto va a salir mal. Es todo el valor de a, que es todo esto multiplicado por n. Más el valor de b. Entonces el valor de b comienza con un número negativo. Entonces ahí tengan en cuenta el signo, ¿no? Por suerte, por esa razón ponemos esto en positivo para no complicar. Y el tiempo de selection sort para 1, que también era 1, ¿no? El tiempo para 0 y para 1 es 1. Y con eso, como ven, ya no hay nada recurrente ni constante, sino solamente la variable n. Haciendo matemáticas, 4n por n, 4n cuadrado, menos 4n, más por menos, menos 2n cuadrado, más 7n, menos 9, más 1. Haciendo más matemáticas, 4n cuadrado menos 2n cuadrado nos va a dar 2n cuadrado, menos 4n más 7n, más 3n positivo, y finalmente menos 9 más 1, menos 8. Entonces el tiempo de selection sort para n datos es ese valor de n al cuadrado multiplicado por 2 más 3 veces el valor de ese parámetro menos 8. En el peor de los casos, recuerden, ¿no? Bueno, con esto ya tenemos que armar nuestra ecuación de tiempo de ejecución de este algoritmo, que parcialmente quedaría de esta forma, y es la forma correcta en que se debe concluir, ¿no? Aquí no concluye sino acá. Decimos el tiempo de selection sort para n igual a 0 o 1, el caso base, es 1. Solo ejecuta una orden. En el mejor de los casos, eso todavía ustedes lo van a calcular, eso es cosa de ustedes. Pero lo que ya nosotros, fíjense, aquí está en términos recurrentes, todavía tienen que deshacer la recursión y hasta encontrar el tiempo en forma no recurrente. Y eso es lo que hicimos en el peor de los casos, que es este valor de acá, ¿no? 2 veces n al cuadrado más 3n menos 8, el peor de los casos en el caso general. Bueno, como han visto aquí, entonces ya saben cómo se calcula el tiempo de ejecución de esta clase de algoritmos, y como han visto es un algoritmo de tipo cuadrático. Cuadrático, recuerden que significa que su tiempo de ejecución está expresado en forma de un polinomio de grado 2. Y ahí está claramente el polinomio de grado 2. ¿Ok? Con eso terminamos por hoy y nos vemos la próxima semana con otros algoritmos. La próxima semana estaremos viendo algoritmos de tipo n logarítmico y algoritmos cúbicos. Nos vemos. Hasta la próxima.